Hola a todas y todos, hoy continuamos con vejez, ya sería nuestro último tema antes del primer parcial. Recuerden que la vez pasada trabajamos lo que era la pirámide poblacional, el lugar cultural que hoy se le da a la vejez, cómo afectan las variables de género, lo hemos visto con el tema de la jubilación, con el tema del duelo, hemos visto el tema de la importancia hoy de lo que es la actividad y el ejercicio de nuevos roles, y por último habíamos trabajado lo que implica la diferencia entre senilidad y senescencia. Vamos a trabajar lo que son los aspectos psicológicos, lo que es el rol de abuelidad, lo que es el tema de la enfermedad, lo que es el tema de sexualidad, entre otros puntos. Tengan en cuenta que el envejecimiento y el deterioro tanto psicológico como fisiológico es universal, tiene una secuencia, es irreversible, pero es heterogéneo, sí. De la misma manera que nosotros hemos visto que la pubertad como proceso biológico es universal, pero después la adolescencia, su procesamiento, es subjetivo y depende de variables tanto individuales como sociales, acá ocurre exactamente lo mismo. Una cosa es ese deterioro y otra cosa es cómo se lo viva. Entonces, hay personas que en ese sentido van aceptando el deterioro tanto físico como psicológico, pero dentro de los límites que su cuerpo y su mente le ponen, continúan dentro de sus roles. Otros caen en posturas negacionistas, en el sentido de que no me pasa nada, yo puedo seguir, yo quiero seguir haciendo tal actividad, yo quiero seguir involucrándome en tal área cuando quizás su cuerpo y su mente no se lo permiten y esto les va a traer más de un conflicto. En otros casos más patológicos se les puede generar cierta ansiedad persecutoria, cierta paranoia, que tiene que ver con que este cuerpo y esta mente que ya no responden como les gustaría que respondan, les genera un gran malestar y buscar una suerte de chivo expiatorio en el afuera, o sentirse hostigados, o sentirse atacados. Entonces, se los di esto como ejemplos para que vean que, nuevamente, al igual que en la adolescencia, ese envejecimiento va a ser procesado según la persona y según obviamente el contexto en el cual la persona justamente esté. Con respecto a la sexualidad vinculada a la genitalidad, no lo piensan en términos freudianos, fue negada durante muchísimo tiempo. Esto tiene mucho que ver, con lo que son las microrepresentaciones, que las tenemos todo el tiempo, digamos, en lo que son los medios de comunicación, en lo que es el cine, en lo que es la televisión, en lo que se transmite de boca en boca, en donde existe la representación de que la sexualidad tiene que ver con la juventud, tiene que ver con la belleza, de que la vejez no es momento para eso, de que es una edad para, como dice Grifa, para dolores y no para pasiones. Y en realidad, la sexualidad, al igual, y acá sí, tomemos la definición psicoanalítica que se da desde el nacimiento, se va a dar siempre y cuando la persona decida ejercerla hasta el último día de su vida. Y más vinculado a la genitalidad, tendrá sus particularidades que pueden tener que ver, en el caso de la mujer, con el tema de la lubricación o con el adelgazamiento de los tejidos de la vagina, o en el caso del hombre, con un mayor tiempo, digamos, de estímulo para alcanzar la erección, pero que esto no significa que no haya sexualidad genital en la vejez y que muchas personas en la tercera edad siguen ejerciendo sexualidad e incluso en algunos casos en mayor medida que en otras épocas de la vida, sobre todo en el caso de las mujeres que con la menopausia no solamente el deseo sexual no termina, sino que incluso se puede amplificar. Recién a partir de los 75, 80 años, ya pensando en el temor a generarse un daño físico y demás, ahí sí hay un retraimiento y la sexualidad genital queda de lado. Pero antes de eso, es una de las formas más de expresión, de comunicación, como me había dicho una vez un sexólogo, que se expresa justamente en esta etapa de la vida. Con respecto a lo que es el tema del rol de la abuelidad, que como su nombre lo indica tiene que ver el vínculo con sus nietos, nuevamente tenemos todo un abanico. Lo ideal obviamente sería que dentro de un contexto económicamente saludable, el abuelo pueda disfrutar de sus nietos. Es muy común a veces la queja de hijos que dicen que sus padres son mejores como abuelo que como padre, que esto tiene esta lógica. El rol de abuelidad que implica disfrutar a sus nietos, no criarlos. O mejor dicho, se transmite a través, digamos, del disfrute, de los juegos, de divertirse. Pero uno podría decir que el rol de primer línea de criar y transmitir conocimientos y normas los tienen los padres. Recién en segunda línea están los abuelos a la hora de transmitir normas, roles, seguridad, contención. Supone que lo deberían poder disfrutar. Lamentablemente tenemos que, según el contexto, ciertas personalidades buscan aprovecharse y enchufar la criatura, y hay casos que uno ha visto que, ya sea por condiciones adversas, porque los padres trabajaban todo el día o porque los padres decían desentenderse, se han dedicado a la crianza de sus hijos sus propios abuelos. Pero obviamente que lo ideal sería que ese rol de abuelidad sea para
un ejercicio de disfrute de ambas partes, que además el niño le permite visualizar al adulto desde otro rol, que se le permite transmitir conocimiento de lo que es su familia. Sobre todo, piensa en los términos psicoanalíticos para ver cuántas cosas uno repite de otras generaciones, cuántas conductas, que si uno tiene esta información es mucho más fácil poder reverlo que si uno en realidad no sabe si esto que uno está realizando en la vida es una repetición o no intergeneracional. Entonces el rol de la abuelidad es muy importante para eso y entonces les da un marco después de los padres de seguridad, de contención, de acompañamiento. Otro aspecto central son los duelos. En la vejez va a tener que realizarse varios duelos. Por un lado, van a tener que hacer un duelo por el cuerpo potente, por todo lo que implica la declinación física, con respecto al tono muscular, con respecto a lo que es el tema de los huesos, digamos, el tema de lo óseo, con la fragilidad mayor que puede llegar a haber, la irrigación sanguínea, bueno, todo lo que ustedes ya saben de lo que implica la declinación física de la vejez. Entonces va a tener que haber un duelo por el cuerpo potente. Otro duelo va a ser por el rol paternal, que el rol paternal tiene que ver con que estos achaques y esta dificultad para responder va a generar que en algunos casos sientan que se invierten los roles. No es casual que se diga que la vejez es la segunda niñez y que ellos pasen, en vez de ser los que cuidan, protegen, contienen a sus hijos, que sea exactamente al revés. Otro de los duelos va a tener que ver con el tema del rol social, con las actividades que antes se realizaba, que trabajaba, que iba al club, que iba a ver a los vecinos y que con las dificultades muchos tienden a retraerse y es otro de los duelos que van a tener que hacer. Y por último, la pérdida de relaciones eh, objetales o relaciones sociales significativas que tienen que ver con las pérdidas que la persona va a ir teniendo a lo largo de este periodo y que obviamente en parte también le van a mostrar, le van a correr ese velo y le van a mostrar la posibilidad de que él también se puede llegar a morir. A nivel psicológico hay una disminución de todo lo que es lo senso perceptivo. Esto hace que en parte la persona en la vejez se retraiga, pero es fundamental obviamente que haya una sociedad receptiva, empezando por la familia, el núcleo alrededor de esta persona, para que haga que siga inserta en el mundo, que siga siendo estimulada, respetando los tiempos que tiene, que van a ser menores a la hora de captar los estímulos y de procesarlos, pero que esto no significa que no lo pueda hacer. Por ejemplo, con respecto a la inteligencia, tenemos lo que los autores llaman la inteligencia cristalizada, que es una inteligencia más basada en una experiencia general, con un vocabulario amplio, con una visión general de las cosas. Entonces, no es que en ese sentido el viejo sea incapacitado, sino que, insisto, hay diversas formas de vivir la vejez y esto tiene que ver no solamente con factores genéticos de respuesta corporal, sino también con lo que se viene haciendo a lo largo de la vida. Vuelvo a esta cuestión de las pequeñas cuotas, como les bromeaba en la clase pasada, sino también variables sociales y culturales que tienen que ver con el lugar que se le da la vejez. Entonces no es lo mismo un lugar, piénsenlo incluso acá mismo en Berazategui, que haya actividades desde un taller para la memoria, desde días particulares, desde clubes de barrio, para que puedan ir a hacer estas actividades, que no existiera nada de esto, y que entonces el viejo, arréglatela, hace lo que puedas. Entonces, ahí uno ve que la posibilidad de procesar las cosas y el deterioro tanto físico como psicológico también va a depender justamente de variables sociales y del lugar que se le da a nivel representacional y en acto conductual a lo que es el tema de la vejez. Por otro lado, con respecto a la enfermedad y la muerte, va a poner en juego sobre todo tres actores que tienen que ver con la persona en la vejez, que tienen que ver con los familiares y que tienen que ver con el rol del médico. Todo esto va a despertar distintas fantasías, distintas proyecciones, nuevamente hay que ver el caso a caso, que esto puede generar distintas situaciones, desde familias acompañando a la persona, desde familias sacándoselo encima, y acá volvemos nuevamente a lo que hemos visto en la clase pasada, internación genética indebida, pero que inevitablemente obviamente van a traer a colación el tema de la muerte. Según Grifa, y esto es una postura teórica, remarca la importancia de poder aceptar la muerte, llegar al punto de aceptarla. Los yanquis, que a ellos les encanta categorizar todo, tienen definidos cinco etapas que lo habrán visto en el capítulo de Los Simpsons, donde Homero come el pez Boo, que tiene que ver con la negación, con la ira, la negociación, la tristeza y por último la aceptación. Hoy en día la postura más aceptada es que no pasa tanto por la aceptación, por aceptar que todos nos vamos a morir, sino una cosa es entender que es la última etapa de la vida, pero que esto no significa que uno esté mirando la hora y decir a ver cuándo me toca la muerte, sino que la persona tiene que seguir viviendo, tiene que seguir haciendo cosas, quizás no con una proyección tan a largo plazo, sino más a mediano y corto plazo, pero si uno cabalmente estuviera pensando 24 horas al día en la muerte, uno directamente no haría nada, se metería en una cueva y no haría nada, o se quedaría sentadito a esperar la muerte. Entonces, hoy se piensa que no es tanto justamente la aceptación, sino en todo caso
una aceptación parcial y al mismo tiempo una negación parcial, de poner ese velo de que la persona en la vejez sepa que se va a morir, como le va a ocurrir a cualquier ser humano, siendo su última etapa de la vida, pero que no necesariamente tenga que estar pensando en esto 24 horas al día, porque una aceptación total, lisa y llanamente, lo paralizaría. Entonces, esto es lo que me interesa que ustedes puedan tomar de lo que es la vejez a nivel general. Igual la idea, obviamente, en el espacio de WhatsApp del jueves es seguir profundizando como para dar alguna vuelta de tuerca si es que queda alguna duda o alguna pregunta, sobre todo que el jueves que viene ya tendremos el parcial. Muchas gracias.